Damos muchas gracias al Señor de poder estar en su casa, porque realmente esta semana en casa teníamos un hospital. Estábamos todos enfermos y aún Gloria está bastante malita con el virus y les ruego que oren por ella, con mucha fiebre, mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor de cabeza. Pero gracias al Señor estamos aquí. No estaba del todo seguro si íbamos a poder predicar hoy en la mañana, pero el Señor en su bondad me concedió ese privilegio. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que bendiga en una forma muy particular, alegrando nuestros corazones y transformando nuestros corazones con su palabra en esta mañana, porque vamos a estar hablando del tema de la gratitud. Y vamos a ver que este tema no es incidental en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en la predicación de su palabra en esta mañana. Padre, de nuevo venimos delante de ti, Señor, y ciertamente tenemos miles de razones para glorificar tu santo y bendito nombre. Sobre todas las cosas, por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nosotros queremos que tu Espíritu Santo eche colirio en nuestros ojos en esta mañana, para que podamos ver la realidad, no como el mundo la pinta, no como el diablo la pinta, no como nuestro pecado quiere que nosotros veamos la realidad. Señor, que nosotros veamos las cosas a través de tus ojos, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En nuestra debilidad te necesitamos. Danos de tu gracia y glorifica a Jesús, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En el Evangelio de Lucas hay una historia muy conocida. El Señor Jesucristo iba camino de Jerusalén hacia Jerusalén y de repente se le aparecen 10 leprosos, 9 israelitas, un samaritano, pidiendo al Señor que tenga compasión de ellos. Y dice en Lucas 17 que el Señor Jesucristo los sanó a todos. Ahora, lo que se resalta en esa historia no es el poder milagroso de Jesús, aunque indudablemente está allí en una forma muy clara. No es la compasión y la misericordia del Señor para con aquellos que sufren. Lo que se resalta en esa historia es la ingratitud de los leprosos israelitas. Porque solo el samaritano se volvió a dar gracias. Dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, porque ellos fueron sanados en el camino, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Noten los detalles. A gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Noten cómo Jesús conecta la gratitud con el darle gloria a Dios. Mis hermanos, esta historia pone de manifiesto uno de los más grandes defectos, y yo diría de los más feos defectos de la raza humana. O sea, tú y yo, nosotros somos la raza humana. La ingratitud. La ingratitud. Ese es uno de esos rasgos de carácter que a todos nos molesta profundamente cuando otros son ingratos con nosotros, pero que fácilmente tomamos con ligereza cuando somos nosotros los que no damos gracias.
Me llama la atención cómo Pablo en su carta a los Romanos, cuando está planteando cuál es el problema fundamental de la raza humana, por qué nosotros necesitamos el Evangelio, una de las cosas que menciona es la ingratitud. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo dice que nosotros, todos los seres humanos, por naturaleza conocemos a Dios. Sin embargo, los seres humanos buscan todas las explicaciones posibles para no tener que darle a Dios la honra. No le honraron como a Dios, y para no tener que darle gracias. Para no tener que dar gracias. En el Nuevo Testamento a los creyentes se les exhorta una y otra vez a ser agradecidos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven delante de Dios con tus peticiones, pero no olvides las acciones de gracias. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, mi amado hermano, si tú vas a hacer algo y después que lo hagas tú no puedes darle gracias a Dios por haberlo hecho, no lo hagas. Porque Pablo dice aquí que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús y debemos darle gracias a Dios Padre por medio de Él. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Pastor, ¿y qué significa la palabra todo en el griego? Significa todo. En todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los creyentes afanan mucho con el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué carrera debo estudiar? Yo no tengo la menor idea. Pero yo te puedo decir con la autoridad de la Biblia, con toda seguridad, que es la voluntad de Dios que tú seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Que tú des gracias en todo. Mis hermanos, debemos ser agradecidos, o para ponerlo de una manera más precisa, debemos desarrollar el hábito de la gratitud para poder combatir eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso, porque el descontento y el espíritu quejumbroso producen muchos pecados. Pero sobre todas las cosas debemos desarrollar la gratitud, el hábito de ser agradecidos, porque esa es la única manera en que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de nuestra existencia: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Cómo una persona ingrata puede glorificar a Dios y gozar de Él por siempre? ¿Cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecidos? Bueno, acompáñenme una vez más al Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 5. Porque hay dos enseñanzas aquí, dos enseñanzas clave con respecto a la gratitud. Noten lo que dice el salmista una vez más, versículo 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Bendice alma mía al Señor.
El salmista inicia este salmo haciendo algo que todos nosotros hacemos continuamente, hablando consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Él está teniendo aquí un diálogo interior, usando una frase de moda en el día de hoy. A lo largo del día, todos nosotros mantenemos una conversación personal muy intensa. Tú eres la persona con la que tú más hablas. No en voz alta, yo espero. Es algo interior. Nos decimos muchas cosas a lo largo del día. Y ese diálogo o de ese diálogo interno depende en gran medida nuestro estado emocional. ¿Tú oíste bien? De ese diálogo interno que tú tienes durante todo el día contigo mismo mientras estás despierto, depende tu estado emocional. Lo que te dices continuamente a ti mismo es lo que determina la forma como tú vas a reaccionar ante las circunstancias de la vida y las emociones que se levantan en torno a esas circunstancias. Es tu proceso de razonamiento el que finalmente te ayudará a salir adelante en medio de una situación difícil, o es lo que va a terminar hundiéndote en el pantano del desaliento. No es la circunstancia, es tu diálogo interior. El problema es que muchas veces no estamos tan conscientes de ese diálogo, de que ese diálogo se está llevando a cabo. Y fácilmente confundimos nuestra perspectiva de la realidad con la realidad misma. O sea, lo que tú te estás diciendo acerca de la realidad te hace pensar que esa es la realidad. Es como la esposa que le dice al esposo: tú nunca me complaces, nunca me complaces. Pues eso es muy absoluto. O esa hermana que abre el closet y dice: yo no tengo ropa. Tú no tienes ropa. De verdad, piénsalo. Tú no tienes nada que ponerte. De verdad. En el Salmo 103, nosotros tenemos un caso a la inversa. Aquí encontramos al salmista diciéndole a su alma, ordenándole a su alma, es una orden, que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios y que le alabe por eso con todo su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Nosotros no sabemos ¿cuáles fueron las circunstancias en que David escribió este salmo? Tal vez estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual, o tal vez estaba en una situación dificultosa y necesitaba traer a su mente las bendiciones que había recibido en el pasado de la mano de Dios para volver a encender su aparato emocional. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él no quería darle a Dios una alabanza fría, una alabanza mecánica. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice el Salmo 100. Y por eso recurre a su memoria. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Decía Agustín de Hipona: si olvidas, callarás. ¿Me recuerda eso? Si olvidas, callarás. Y eso es precisamente lo que el salmista quiere evitar. Él no está hablando aquí de ese tipo de olvido que todos nosotros tenemos cuando no recordamos dónde dejamos la llave del carro o dónde está ese documento tan importante que necesitamos ya. No, este es otro tipo de olvido. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don recibido. No es que tú olvidaste porque tu memoria se borró. Es que tú no estás apreciando en ese momento un don que recibiste de la mano de Dios. Es ese tipo de olvido.
del rey Ezequías, se dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, que no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Ven? No, él no correspondió al bien que se le había hecho, lo olvidó. Y como resultado se enalteció su corazón. Escuchen lo que le dice Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de mano de servidumbre. Noten que Dios aquí a través de Moisés equipara el olvidar las bendiciones que Él nos da como olvidarlo a Él. ¿Se dieron cuenta de eso? Te olvidas de las bendiciones y terminas olvidándote de Dios mismo que te las dio. Y otra cosa que llama mi atención es que el pasaje que habla de Ezequías y este pasaje de Deuteronomio, los dos mencionan el orgullo del corazón como la causa de la ingratitud. Dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Déjame ponerte lo más fácil, porque nadie aquí tiene vacas. ¿Tú te acuerdas la época cuando tú andabas en bicicleta? Y tal vez ahora tienes carro. Bueno, yo andaba en bicicleta. Yo recuerdo cuando yo iba a cortejar a Gloria, que yo tenía que irme desde Piantini hasta Los Caciques en bicicleta, lo que saben la distancia. Llegaba como un pollito mojado a ver a mi novia. No era la mejor manera de hacerlo. Y ahora yo tengo carro. Y ya yo no me acuerdo cuando yo andaba en bicicleta. Uno se olvida fácilmente, no de la vaca, de la bicicleta, del carro, todo lo que Dios te daba. Que no te olvides de eso. El orgullo nos lleva a pensar erróneamente que tales bendiciones las recibimos por nuestra propia capacidad. Tú fuiste un buen empleado, te subieron el sueldo, eso te permitió comprar tu primer motor. Del motor pasaste al carrito y del carrito al carro, y por supuesto es que tú eres un tipo responsable. De verdad. O sea, eso depende de ti. Es por tu genialidad que tú tienes ahora lo que tienes. Pero el orgullo también produce un corazón ingrato, porque la ingratitud, o mejor dicho, la gratitud, es directamente proporcional no únicamente al valor que le asignamos al don recibido, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Yo voy a responder eso, a repetir eso otra vez. La gratitud es directamente proporcional no solamente al valor del don que tú recibes, sino también a cómo tú te ves a ti mismo. Mientras más inmerecido es el don, mayor es la gratitud. ¿No es así? Vamos a suponer que en esta Navidad pasada, un buen amigo tuyo que te quiere mucho, te regaló, se apareció en tu casa con un Lexus del año. Por si acaso eso no me pasó a mí, pero imagínatelo, se aparece en tu casa con un Lexus del año. Yo estoy seguro que tu sorpresa y tu agradecimiento será enorme porque es un obsequio muy caro. Ahora imagínate que ese regalo hubiera venido de parte de alguien a quien tú le has hecho mucho daño. Y no solamente que tú le has hecho daño, sino que esa persona tiene en su mano suficientes pruebas como para llevarte a un tribunal y condenarte de por vida.
Pero en vez de hacer eso, Él decidió tratarte con bondad y te regaló un Lexus del año. Bueno, en ese caso, el valor del regalo aumenta considerablemente si lo comparamos con lo que tú realmente mereces, por lo menos de esa persona. Bueno, mi amado hermano, eso es exactamente lo que ocurre entre nosotros y Dios, solo que en una dimensión infinitamente mayor. Todo lo que Dios nos da, nos lo da de pura gracia. Y su gracia no es otra cosa que todos los favores que Él nos otorga, mereciendo más bien que Él nos condene. Hemos dicho esto muchas veces, pero la gracia no es simplemente un favor que se otorga al que no lo merece, sino más bien un favor que se otorga al que merece todo lo contrario. Decía Lester, lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Así que el mero hecho de estar sentado aquí hoy, oyendo su palabra y sabiendo que te espera la gloria, mira, mi hermano, ya eso es demasiada razón para darle gracias de rodillas como el leproso samaritano con tu rostro en tierra por el resto de tu vida. El salmista estaba consciente de que era un hombre pecador. De hecho, su primer motivo de acción de gracias es: tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya dijimos que para ser agradecido, si tú quieres desarrollar el hábito de ser agradecido, tú tienes que ser intencional. Recuérdate a ti mismo todas estas cosas que hemos hablado ahora. Pero en segundo lugar, este salmo nos enseña que si tú quieres desarrollar el hábito de ser agradecido, también tienes que ser específico. Tienes que ser específico. Imagínate que tú vas a la casa de alguien, vamos a suponer que es un pastor, porque tienes un gran problema y tú no sabes qué hacer, necesitas ayuda, necesitas consejo. Y este pastor o este hermano de la iglesia no solamente te dedica horas y horas para escucharte con paciencia, para darte buenos consejos, sino que todo el tiempo que tú estás en su casa, su hospitalidad excede lo que normalmente tú esperarías en un caso así. Te tratan como si tú fueras un rey en esa casa. Y al final, cuando tú te vas, le dices al hermano: mira, gracias por todo. Gracias por todo. Yo no creo que esa es una expresión congruente con el favor recibido. Tienes que ser específico. El salmista no se limita a decirle a Dios: Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo. No, el salmista es muy específico. Versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor beneficio que los creyentes recibimos de la mano de Dios. El perdón. Porque el pecado es el mayor de nuestros problemas. Ayer cuando estábamos en la mesa orando por los alimentos y todos nos sentíamos bastante mal en casa, una de las cosas por las que orábamos al Señor era: Señor, ayúdanos a recordar que este malestar físico en realidad no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es nuestro pecado. Ese es nuestro mayor problema. El problema de ese problema es que la mayoría de las personas no está consciente de ese problema. Ve por la calle y pregúntale a cualquier persona al azar: ¿cuál es tu mayor problema? Yo dudo mucho que te encuentres con una persona que te diga: mi mayor problema es mi pecado. Mi mayor problema es mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo, mi maldad. La gente no lo ve así. Pero mis hermanos, independientemente de cómo las personas lo perciban o no, el pecado es el más grave de todos nuestros problemas.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y no olviden que el libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones porque es un libro que está lleno de calamidades de todo tipo. Y dice el autor del libro, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado, no por sus circunstancias. Y no es que no podemos lamentar las circunstancias. Lo que estamos diciendo es que tu mayor problema no son las circunstancias, es tu pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado daña nuestras relaciones personales. De hecho, el pecado muchas veces es la causa de muchos de los problemas emocionales y físicos que mucha gente padece por no lidiar correctamente con su conciencia, con el complejo de culpa. Todos nosotros fuimos creados por Dios con una conciencia. ¿Y saben lo malo de la conciencia? Que la conciencia no tiene un vocabulario muy amplio. La conciencia solo sabe decir bueno o malo. Bueno o malo. Y no hay forma de apagarla. Todo lo que tú haces, tú tienes un tribunal dentro de ti que pasa juicio sobre todas tus acciones. Y cuando tú no actúas bien, entonces se dispara la culpa. Ahora, ese sentimiento de culpa no es un problema en sí mismo. No. La culpa la dio Dios. Ese sentimiento de culpa es un sistema de alarma que nos hace conscientes de que hay un problema que debemos solucionar. En ese sentido, el sentimiento de culpa es al alma lo que el aparato nervioso es al cuerpo. Nosotros tenemos nervios que nos hacen sensibles al dolor, y qué bueno, porque eso nos evita muchos problemas. Podemos tratar de acallar la conciencia, podemos pretender que no existe, pero es algo que está allí puesto por Dios como un recordatorio constante de que no somos dueños de nuestras vidas y que por encima de nosotros hay un tribunal superior al que nosotros tenemos que darle cuentas. Y cuando una persona no maneja bien su complejo de culpa, es increíble la cantidad de problemas físicos y emocionales que puede llegar a tener. La buena noticia es que ese mismo Dios que puso en el hombre una conciencia que nos convence de pecado, ha provisto un remedio eficaz para ese problema. ¿Y a qué precio? Mis hermanos, David está diciendo aquí, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, comenzando por el hecho de que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y saben que David no conocía lo que nosotros conocemos hoy acerca de la obra de Cristo. David no sabía en ese momento que la segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar en el seno de una virgen para hacerse hombre y llevar nuestra vergüenza y nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que hoy todos nosotros podamos estar aquí disfrutando del perdón de nuestros pecados. ¿Saben que todos los pecados que fueron perdonados en el Antiguo Testamento fueron perdonados a crédito? ¿Cómo fue que Dios pudo perdonar el pecado de Abraham, el pecado de David, el pecado de todos los santos del Antiguo Testamento si Cristo no había muerto en la cruz? A crédito. Todos esos perdones estaban a la espera de que Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario, pero tú y yo no disfrutamos de un perdón a crédito. Tú y yo disfrutamos de perdón, punto. David conocía el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento, y ese sistema de sacrificios prefiguraba la obra de Cristo en la cruz. David sabía por esos sacrificios de corderos que Dios no toma el pecado a la ligera. David al menos sabía que la única salida era que un inocente cargara con nuestra culpa.
Dios no puede pasar por alto el pecado, Él no puede hacerse de la vista gorda, porque eso no sería una virtud en Dios, sino un terrible defecto de carácter. Tú lees el periódico y ves que los jueces a veces dejan ir a un criminal, porque es un criminal de cuello blanco. Eso gracias al Señor que pasa pocas veces, pero pasa. Y tú no piensas leyendo el periódico, ay, pero qué buena gente es ese juez. Mire ese tipo que defalcó al Estado y qué bien, no, ya lo dejaron libre. No, tú dices que eso es una barbaridad. ¿Y tú sabes por qué tú piensas que es una barbaridad? Porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, el Dios de los cielos es un Dios justo y su justicia exige que todo pecado sea castigado. Desde una mentirita blanca hasta un homicidio, un adulterio, un robo, un mal pensamiento, una mala palabra. Pero nuestro Dios es también amante y compasivo. Y fue tal su amor que por amor a sus criaturas, Él decidió pagar el precio Él mismo. Cristo es el inocente que muere en nuestro lugar. Ese es el acto de amor más extraordinario, más incomprensible de toda la historia humana. De manera que si David, cuando escribió el Salmo 103, 1000 años antes de Cristo, estaba maravillado con esa idea de que Dios perdona pecados, y él dice, alma mía, bendice a Jehová, no olvides ese beneficio, él es el que perdona nuestras iniquidades. Si David estaba sorprendido con eso, ¿cuánto más tú y yo? Que sabemos ahora lo que ese perdón le costó a Dios. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios en el 2018? ¿Cuántos? Ok, deja ponerte lo más fácil. ¿En lo que va de año? Estamos a 20 de enero. Deja ponerte lo más fácil. Hoy. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios en lo que va del día? No tenemos que tratar de acallar nuestras conciencias con subterfugios psicológicos baratos para tratar con el complejo de culpa. O pretender que la culpa no existe. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Lester decía cuando leí el Salmo 103, yo solamente leí hasta el versículo 5, pero en este mismo Salmo dice en el versículo 12, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Yo le decía a una hermana hace unos días atrás aquí en la iglesia, le decía, wow, qué interesante que ese salmo dice como está lejos del oriente del occidente, no dice como está lejos el norte del sur. Porque si tú vas al norte, llegas al polo norte, si vas al sur, llegas al polo sur, pero si te vas al este, siempre habrá un este por delante. Y si te vas al oriente, lo mismo. Es que Dios alejó infinitamente nuestros pecados de sí, porque los cargó sobre la espalda de su Hijo. Dios es el que perdona todas tus iniquidades. Dale gracias a Dios. Pero Él también, dice el salmista, es el que sana toda tu dolencia. Perdón, el que nos rescata, yo estoy mal. El que sana nuestras dolencias o nuestras enfermedades. Dice en el versículo 4, versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El que sana todas tus enfermedades. La Reina Valera dice el que sana todas tus dolencias. Algunas personas dicen, tú ves, los creyentes no se deben enfermar.
Si un creyente se enferma por su falta de fe, porque ahí dice claramente que Dios sana todas nuestras enfermedades. Pero déjame decirte dos cosas lógicas con respecto a lo que ese texto dice. Si aquí dice que Él te sana de todas tus enfermedades, no digas que no puedes enfermarte, porque entonces Dios no tendría que sanarte. ¿Verdad? La única manera en que Dios puede sanar a un enfermo es si se enferma. Así que obviamente si aquí dice que Él es el que sana todas tus enfermedades, el texto más bien está implicando que te vas a enfermar. Pero en segundo lugar, ese texto no dice que Él te va a sanar de todas tus enfermedades. No, hay muchos buenos creyentes que mueren de su enfermedad. Hay creyentes que mueren de cáncer. Buenos creyentes, no por su falta de fe. Y claro, al morirse son sanados. Pero nosotros pensamos en la sanidad como lo que sucede aquí en la tierra solamente. Nosotros oramos por un creyente que está enfermo y queremos que Dios lo sane. Y una persona dice, bueno, pero aquí dice claramente que Él sana todas tus enfermedades. No, lo que ese texto enseña, mis hermanos, es que cada vez que tú te sanas de una enfermedad fue Dios que lo hizo. Él es el que sana, el que te sana de todas tus enfermedades. Cada vez que tú te sanas, fue Dios que lo hizo. Y nosotros sabemos que el Señor usa medios, nosotros sabemos que Dios usa los médicos, Dios usa la medicina, pero si Dios no quiere bendecir el medicamento y hacerlo eficaz, mira, ni que te trate el médico chino, que por cierto no sé quién es, pero parece que es muy bueno. Ni que te trate el médico chino, no te vas a sanar. Es Dios el que sana todas de nuestras enfermedades, aunque Él use medios, pero es Dios el que sana. Y es Dios el que le da sabiduría a los hombres en su gracia común para descubrir buenos medicamentos, para diseñar buenos medicamentos, una hierbita que hay por allá afuera que cura tal cosa. Todo eso lo hace Dios, le da al hombre la sabiduría para poder crear ese medicamento que tú necesitas. ¿Tú estuviste enfermo en el 2018? ¿De algo? ¿De gripe? ¿De algo? ¿Tú estuviste enfermo? Si tú estás sano, mi querido hermano, ¿fue Dios que te sanó? Fue Dios que te sanó. Miren, yo les decía al principio de la predicación, y no era pidiendo excusas, era simplemente para que ustedes supieran lo que había pasado. Yo tuve este fin de semana que cancelar varios compromisos ministeriales, incluyendo ayer, por lo mal que me sentía. Pero no le ora a Dios y se toma los medicamentos. Y estoy aquí gracias al Señor predicando. Él es el que sana todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Mi hermano, alaba a Dios. Alaba a Dios y dale gracias. Porque fue Él que lo hizo, fue Él que obró y le dio sabiduría al médico para que te diera el tratamiento que tú necesitabas. Fue Dios el que te proveyó el seguro médico o el dinero para comprar el medicamento, porque tú puede haber un medicamento aquí genial, pero tú no puedes comprarlo. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata de la fosa tu vida, dice en el versículo 4. El que rescata de la fosa tu vida. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: Él rescata tu vida del sepulcro. Algunos entienden que David se refiere a momentos específicos de su vida en que estuvo a punto de morir y Dios lo rescató en la puerta misma del sepulcro. Otros entienden que Él está hablando de su resurrección futura. Él te va a rescatar de la fosa. Honestamente, mis hermanos, yo no estoy seguro de cuál de estas dos interpretaciones es la correcta, y las dos son bíblicas. Las dos son bíblicas. A lo largo de nuestra vida, Dios nos libra de la muerte en ocasiones de las que ni siquiera nos enteramos. Hace unos años atrás, mi esposa y yo vivíamos ahí en Arroyo Hondo, aquí en Arroyo Hondo, y
Y a medianoche, como a las 2 de la mañana, de repente nosotros escuchamos un golpe seco en el hierro de la ventana. Y mi esposa se levanta sobresaltada y me dice: mi amor, me golpearon con una piedra. Y yo, ¿cómo que te golpearon con una piedra? Nos levantamos, encendimos la luz. ¿Saben lo que era? Una bala. Una bala perdida. Y por la misericordia del Señor, esa bala golpeó primero el hierro de la ventana. Y cuando golpeó a mi esposa en la pierna, ya había perdido toda su fuerza. Tú sabes las veces que de tú haber salido de tu casa 2 minutos más tarde hubieras tenido un choque. Dios está continuamente preservando nuestra vida. Y tú y yo nos vamos a morir exactamente el día que Dios ha determinado que nos muramos. Wow, ¿cuántas razones para darle gracias a Dios? ¿Cuántas razones para darle gracias a Dios? Y sabemos con toda certeza que algún día la voz de Cristo se oirá desde los cielos y los que están en los sepulcros oirán su voz. Y nos levantaremos con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca más. Él es el que rescatará de la fosa tu vida. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Oh, qué misericordioso es nuestro Dios. Cuántas razones para darle gracias. Pero el salmista concluye diciendo: el que te corona de bondad y compasión, o como dice la Reina Valera, de favores y misericordias, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Ya no se refiere a cosas tan específicas como las que ha mencionado antes, sino a todas las bendiciones que nosotros recibimos diariamente de la mano de Dios. Aquellas de las que estamos conscientes y de las que no estamos conscientes. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y me llama la atención que David diga que esas bendiciones nos coronan. ¿Cómo así? ¿Cómo que nos coronan las bondades de Dios? Nos confieren honra y dignidad. ¿Saben por qué? Porque todas esas bendiciones que vienen a nuestra vida de la mano de Dios nos dicen que nosotros somos amados y favorecidos por el Rey del universo. No son favores generales, no, son favores filiales. Son los favores que Dios el Padre solamente le da a sus hijos. Son favores de hijos que nos confieren la dignidad de ser amados, de ser cuidados, de ser bendecidos, de ser protegidos por el Rey del cielo. Mis amados hermanos, existe en el mundo la mayor honra y una mayor dignidad. Que el Dios del cielo se ocupa de ti. Me encanta como lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Dice: no te afanes por la ropa, por la comida. Y fíjense que no está hablando aquí de no te afanes por el viaje a Europa. Está hablando de cosas que son necesidades: ropa, comida, bebida. Necesidades de primer orden. Y dice: no te afanes por eso. ¿Tú sabías que nuestro Dios cuida del lirio del campo? Que nuestro Padre se ocupa de los pajarillos del cielo. Él no es el padre de los pajaritos, Él es el padre, el papá tuyo, el padre tuyo, no de los pajaritos. Entonces, si tu padre cuida a los pajaritos, ustedes se imaginan a un niño que sale al patio, la mamá está muy entretenida echándole arroz a un grupo de pajaritos que vienen y comen ahí, paloma, lo que sea, y de repente el niño de 5 años le dice: ay mami, yo te veo echándole comida a los pajaritos. Me da una envidia.
Porque yo de verdad todos los días vivo con el temor de que tú me dejes morir de hambre. ¿Cómo tú dime tú, de verdad, de verdad? O sea, ¿cómo tú te sentirías como mamá? Pero mi hija, ¿qué testimonio te he dado yo como para que tú dudes de mi amor? ¿Cómo yo voy a estar echándole maíz y arroz a los pajaritos que vienen al patio, hija mía, y no voy a cuidar de ti que saliste de mi vientre? Oh, nunca te olvides que nosotros salimos del vientre de la misericordia de Dios, que nos escogió para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, sabiendo de antemano que tú lo ibas a aborrecer y que tú le ibas a costar la sangre de su precioso Hijo. Oh, Dios no solamente nos da lo que necesitamos, Él nos da mucho más. El que colma de bienes tu vida. El que colma de bienes tu vida. Me encanta cómo lo traduce alguien en esta frase. Él es quien harta de bienes tu existencia. ¿Te gusta más esa? ¿Qué dice Santiago en Santiago 1:17? Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto. O como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra hebrea que se usa allí significa perseguir. Dios te está persiguiendo con sus bondades. Porque Él sabe que en nuestra necedad muchas veces nosotros andamos por caminos donde nos alejamos de sus bondades. Y Él te persigue con ellas. Y es por esas bendiciones de Dios que nuestras almas se mantienen vigorosas y verdes. Nuestras almas, a pesar de los años. No malinterpretemos lo que dice el versículo 5. Dice, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿En qué sentido? ¿No debo tener arrugas? No. Eso no es lo que el texto está enseñando. Pero escucha lo que dice el Salmo 92. El Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Cuando tú puedes ver a un creyente de años que probablemente ha pasado por 1001 y todavía está aquí alabando a Dios y diciendo, mi Dios es bueno, es porque su alma sigue vigorosa y verde por la bondad de Dios. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Cuando dice que las aflicciones del tiempo presente, bueno, eso dice en Romanos, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Pero en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 16, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera, y de paso, la aflicción leve y pasajera de la que está hablando Pablo aquí, en el capítulo 1 revela cuál es que en Asia estuvo a punto de perder la vida. Y dice que eso es leve y pasajero. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Estarán vigorosos y verdes. Él da fuerzas al cansado, dice el Señor. Los jóvenes flaquean y caen, los que esperan en Jehová van a correr. Mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto hoy, ¿acaso no tenemos razones suficientes para alabar a Dios y darle gracias? No solo por sus abundantes bendiciones a lo largo de toda nuestra vida,
sino por aquellas bendiciones que Él ha reservado para la eternidad. Mis hermanos, nuestro Dios no es avaro con nosotros. No seamos avaros en nuestra alabanza. No seamos avaros en nuestra gratitud. Me encanta cómo termina las Crónicas de Narnia. Si no lo has leído, te voy a hacer un spoiler, es decir, te voy a dañar el final. Todos mueren. Hay un choque de trenes y los protagonistas de la crónica se van al cielo. Y cuando llegan allá, y Lucy, creo es Lucy mi personaje favorito de las crónicas, aparte de Aslan, Lucy pregunta qué fue lo que pasó y nos dice, ¿no te enteraste? Hubo un choque en el tren. Y todos murieron. Ustedes están ahora en la tierra de Aslan para siempre. Y a partir de ahora, ustedes van a vivir nuevas aventuras y cada capítulo será mejor que el anterior. Mis hermanos, si nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios en este mundo caído, ¿saben qué? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabemos a Dios y démosle gracias porque Él ha derramado profusamente su bondad sobre nosotros. Y cuando concluyamos nuestro peregrinaje en este mundo, tendremos amplia morada, amplia entrada en las moradas de bendición que Él ha preparado para nosotros, compradas por la sangre de Jesucristo. Yo quiero ponerte un reto para concluir. Un reto. Hace unos años mi esposa leyó un libro donde la autora ponía este reto. En 365 días, ya del año van 20, pero puedes empezar. Si tú escribieras 3 acciones de gracias cada día en una libreta, tendrías 1000 al final del año. 1000 acciones de gracias. ¿Qué te parece si tú comienzas hoy? No simplemente a dar gracias y dejarlo en tu memoria falible que olvida muchas cosas. Busca una libreta y escríbelas. Porque cuando en este año te vengan las aflicciones que te van a venir, tú sabes lo bueno que es que tú puedas tomar tu libreta de acciones de gracias y vuelvas a recordar todas aquellas cosas por las que tú ya le has dado gracias a Dios en este año. ¿No es eso lo que dice Pablo? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comienza hoy. Búscate una libreta y comienza a escribir las acciones de gracias. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.